El libro de la vida verdadera, el Tercer Testamento, la revelación divina para todos. Comparte estas enseñanzas con América González. Miércoles a las 11 en OM Radio. Muy buenos días, hermanos. Nos da gusto que estén con nosotros en este bello día que Dios nos ha dado para ser buenas personas, para salir adelante y poder triunfar en esta vida cuando traemos una misión muy importante para dar a conocer su palabra y sobre todo para ayudar a nuestros hermanos que tanto lo necesitan. La situación actual es un poco complicada para algunos, pero si nosotros oramos por ellos, por los que están más enfermos, por los que tienen tantas situaciones difíciles, pues van a salir adelante porque estamos contribuyendo algo en ayudarlos a iluminar su camino, a salir adelante, mis hermanos, siempre y cuando nosotros de corazón les hablemos, les dirijamos, les guiemos por el camino verdadero y así ahora traemos un tema que antes era como dice, un dogma, algo que no nos explicábamos, pero ahora Dios en este tercer tiempo, que es la sabiduría divina a través del Espíritu Santo, nos ha venido a decir que no hay misterios en Él, que Él es humilde, que Él todo se lo da a sus hijos y nosotros debemos tener fe en eso. Dice que el tema que traemos es la divina Trinidad. Tres, ¿verdad? La división que Dios tiene para manifestarse ante sus hijos. Así tenemos este tema y me llegó también esto que quisiera compartir con ustedes. Dice, este es un buen día para agradecer a Dios. Recuerda que cada día que amanece es una oportunidad y así es un nuevo día, ¿verdad? Para empezar, pero empezar pidiéndole a Dios nos ayude a transitar por este mundo, por este haz de tierra y ofrecerle nuestro día y decirle, acompáñame, yo le digo, donde quiera que estemos. También me llegó esto, Dios es el faro que nos guía, el escudo que nos protege, es la fortaleza que nos abriga todos los días. Y así es, Dios no desampara a sus hijos, siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos olvidamos muchas veces de orar, nos olvidamos de agradecer, nos olvidamos de nuestros hermanos que sufren. Para iluminar su camino hay que pedirle a Dios que un rayito de luz para aquellos que van confundidos, que van haciendo tanto daño a sus demás hermanos, para que ellos puedan ver la luz, pensar mejor y ver que están equivocados algunos que van haciendo daño, odiando o que no perdonan o que pues hacen alguna situación difícil a algunos de sus hermanos. Entonces por ellos hay que pedir mucho por los mandatarios para que también vean las necesidades del pueblo, porque fueron elegidos por el pueblo y a él se deben. Entonces hay muchas cosas por las que nosotros podemos hacer esa oración desde nuestra casa, mandar vibraciones buenas y pensar siempre positivamente, sí voy a salir adelante, sí voy a poder hacer esto, lo que se nos presente, Dios está con nosotros y tendremos dificultades, pero salimos adelante, mis hermanos. Así este tema que hemos traído es muy importante que ustedes lo conozcan. Pero antes vamos a hacer una oración pequeña, nuestro Padre, como ustedes acostumbren o si gustan seguirme para que todo sea mejor. Así le vamos a decir, Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu y a los espíritus de mis demás hermanos que se eleven hacia ti, primeramente para darte gracias, Señor, y para agradecerte también este día tan hermoso y pedir por mi hermana humanidad, sobre todo por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que no tienen que comer, por aquellos que están enfermos. Nosotros pedimos caridad para ellos, pero tú sabes que les puedes dar a tus hijos.
Así pedimos, Señor, por las lejanas comarcas también, donde hay hambre, donde hay guerra, donde hay epidemias, que sean controladas esas epidemias. Y por esta nación mexicana que te hacemos presente, para que en ella derrames tu luz, tu caridad, para que cada día pueda ser mejor y haya paz en todo el mundo. Gracias por lo que nos das a nosotros y lo que les das a los demás. Bendita sea tu caridad, Señor, y así bendícenos. En tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Pues bien, mis hermanos, ahora sí vamos al tema que hemos traído para ustedes. Y dice aquí, el tema, la Divina Trinidad. Dice, la luz de mi palabra unirá a los hombres en este tercer tiempo. Mi verdad brillará en todo entendimiento, haciendo desaparecer diferencias de credos y de cultos. Hoy, mientras unos me aman en Jehová y desconocen a Cristo, otros me aman en Cristo, ignorando a Jehová. Mientras unos reconocen mi existencia como Espíritu Santo, otros por mi Trinidad discuten y se dividen, ¿sí? Hay muchas divisiones en las religiones, en los pensamientos de cada persona, porque todos somos diferentes, mis hermanos. Dice en las enseñanzas de nuestro Padre que cada uno es un pensamiento de él diferente. Por eso no vamos a encontrar 2 o 3 o 4 personas iguales en pensamientos, en físico, muchas veces se parecen algo las personas a los gemelos en físico, pero en pensamientos ya no. Dice, ahora bien, yo pregunto a esta humanidad, a quien la conducen espiritualmente, ¿por qué distanciaros los unos a los otros cuando todos están reconociendo al Dios verdadero? Si me amáis en Jehová, estáis en la verdad. Si me amáis a través de Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y si me amáis como Espíritu Santo, os acercáis a la luz. Sí, el Espíritu Santo viene en este tercer tiempo a iluminarnos, a darnos la verdad. Dice también, un solo Dios tenéis, un solo Padre. No son 3 personas divinas las que existen en Dios, sino un solo Espíritu divino, el cual se ha manifestado en 3 fases distintas, son fases, a la humanidad, y ésta, en su pequeñez, al penetrar en lo profundo, creyó mirar 3 personas donde solo existe un solo Espíritu. También nos dice el Divino Maestro aclarando esto, si a la humanidad de los primeros tiempos lo hubiese encontrado evolucionada espiritualmente como está ahora, yo me habría manifestado delante de ellos como Padre, como Maestro y como Espíritu Santo. Entonces los hombres no habrían visto 3 dioses donde solo existe uno. También nos comenta aquí, nos dice en su enseñanza, cuando los hombres entiendan y acepten esta verdad, les pesará haber vivido desconociéndose por una causa de un error que con un poco de amor hubiesen evitado. ¿Sí? Hay guerras, recuerden siempre en la humanidad, en el trayecto de la historia, ha habido guerra, la Guerra Santa, la Guerra de Cristeros, muchas guerras que se han presentado por combatir unos por otros porque no tienen la misma creencia según ellos. Si Cristo es el amor, ¿podéis creer que Él sea independiente de Jehová? Si yo soy el amor, nos dice Dios. Si el Espíritu Santo es la sabiduría, ¿creéis que ese Espíritu sea independiente a Cristo? Si yo soy la sabiduría, nos vuelve a decir. ¿Pensáis que el Verbo y el Espíritu Santo sean distintos entre sí?
Fíjense, nos da la explicación ahí el por qué. También nos dice, ved en mis manifestaciones a través de todos los tiempos a un solo Dios, que es el que os ha adoctrinado a través de múltiples y diferentes lecciones. Un solo libro con muchas páginas, nos dice. ¿Sí? Desde la primera, ¿verdad? El primer sello, el primer periodo, el segundo, cuando Jesús, y este periodo, y es algo que ha venido con los profetas, con Jesús, con todo lo de Moisés, todo lo que ha sido, son muchas las páginas de esta historia que tenemos. Dice, no digáis entonces que el Padre pertenece a una era, Cristo a otra y el Espíritu Santo a otra, porque el Padre es eterno y no pertenece a ninguna era, sino los tiempos le pertenecen a Él. Siempre ha estado Él. Desde el principio de los tiempos de la creación ha estado con nosotros el Padre Creador. Dice, ya sabéis la causa por la que el Padre se ha manifestado por 3 etapas y también sabéis el error de los hombres sobre el concepto de la Trinidad. También nos dice, aquí aclarando el Divino Maestro, ya no tratéis de darme forma material en vuestra mente, porque no existe forma en mi espíritu, como no tiene forma la inteligencia, el amor, ni la sabiduría. ¿Sí? No le demos forma material, ¿verdad? Tan es verdad, pueblo, que un solo Dios se ha manifestado a los hombres, aunque bajo 3 aspectos distintos, ¿sí? 3 formas diferentes, pero no son 3 dioses, sino uno solo. Dice, ley, amor, sabiduría. Son las 3 formas o 3 fases, ¿verdad? O aspectos distintos. La ley, el amor y ahora la sabiduría. Dice, he ahí las 3 fases con las cuales me he mostrado al hombre para que llegue a tener plena firmeza de su camino de evolución y un completo conocimiento de su Creador. Esas 3 fases son distintas entre sí, pero todas proceden de un solo principio y en su conjunto son la perfección absoluta. ¿Sí? Dios es el único perfecto y absoluto. También nos dice el Divino Maestro en este tiempo, en mí está el juez, el Padre y el Maestro. 3 fases distintas en un solo ser. 3 potencias y una esencia que es el amor. Toda su doctrina está basada en el amor, recuérdenlo. Dice, mas ¿quién podrá hacer luz en mis arcanos y explicar estos misterios? ¿Quién podrá desatar el libro de mi sabiduría si no soy yo? Nos dice, ¿sí? Él vino a eso en este tercer tiempo, a aclarar todo eso. Nos dice también, yo soy el aliento para todos los seres, porque soy la vida. Por eso he hecho comprender que si me tenéis presente en todas vuestras obras, no hace falta que forjéis en barro o en mármol mi imagen para adorarme y sentirme próximo a vosotros. Esa incomprensión solo ha servido para conducir a la humanidad a la idolatría. Desde el primer tiempo, Dios dijo, no harás imagen de mí. Y sin embargo, pues la hacen, ¿verdad? Para tener un símbolo, para tenerlo presente, pero lo quieren materialmente, con los ojos materiales. Y Él es espíritu, luz radiante. Os hago notar que la esencia de la vida consiste en amar, en saber, en poseer la verdad, nos dice. Este es el tiempo de la comprensión, de la iluminación del espíritu y de la mente, en el que el hombre al fin me buscará
espiritualmente, porque reconocerá que Dios no es persona ni es imagen, sino espíritu universal, ilimitado y absoluto, nos dice. También nos dice, meditad y concluiréis por comprenderme, aceptando que antes que Jesús ya era Cristo, porque Cristo es el amor de Dios. Esa es la esencia de Dios, el amor. Dice, Cristo es la suprema manifestación del amor divino, esa luz que es la vida en las regiones del Espíritu, la luz que rasga las tinieblas y descubre la verdad ante toda mirada espiritual, la que destruye los misterios, abre la puerta y muestra el camino hacia la sabiduría, la eternidad y la perfección de los espíritus, nos dice. Por último, nos dice acá, esta es la era de la luz, en que la sabiduría divina, que es la luz del Espíritu Santo, iluminará hasta los rincones más íntimos del corazón y del espíritu. Fíjense qué bonito nos habla, ¿verdad? Que es esa luz que nos viene a dar, es la sabiduría de Dios en este libro que se ha abierto, que es el 6º sello. Por eso hay mucha purificación de la gente. Sí, estamos en el tiempo de juicio. Es un periodo de tiempo, pero Él también viene con mucha luz a esclarecer muchas cosas, mis hermanos. Entonces vamos a oír ahora el audio que trajimos. Le vamos a pedir por favor a Carito que nos ponga el audio para que ustedes escuchen a través del hermano Daniel Carvajal la palabra que se grabó también en este tercer tiempo por él. Sí, por favor. Explicación número 28 por el mundo espiritual de luz. Del misterio de la Trinidad. Tres manifestaciones distintas de un solo Espíritu Divino han sido las revelaciones que el hombre ha recibido de Dios a lo largo del tiempo, dividido en 3 eras. Muchas veces y en muchas formas os he explicado lo que confusamente llamabais Santísima Trinidad, y aún no lo sabríais explicar vosotros, porque no lo habéis asimilado. Se preguntaban los hombres si el Espíritu de Jesús o de Cristo era el mismo Espíritu de Jehová o el de un hombre como todos. Y el análisis se complicaba para aquellos espíritus cuando pensaban que Jesús les habló de la venida del Espíritu Santo. La confusión se hizo mayor y los hombres se preguntaban, ¿quién es Jehová? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo del que Él nos habló? ¿Qué relación existe entre uno y otro? ¿Son 3 dioses o 3 personas? ¿O acaso todas forman un solo Dios? En cada una de las ramas del cristianismo surgieron estas discusiones, y al no llegar el esclarecimiento de estas cosas les llamaron misterio. Y cuando la humanidad hambrienta de explicaciones les interrogaba, callaban las preguntas de los hombres diciéndoles, esto es un misterio. Mas el espíritu de la humanidad habría de seguir evolucionando y por lo mismo habría de seguir preguntando, inconforme con aquella conclusión. Los altos misterios de las religiones convocaron a grandes concilios, a solemnes asambleas en las cuales los teólogos, los que se sentían mayormente capacitados para discutir sobre la divinidad y las cosas relacionadas con ella, se reunían para deliberar y exponer sus razones, sus análisis, y hecho esto llegaban finalmente a una conclusión definitiva, y esa conclusión se la imponían a la humanidad como un dogma. Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a aclarar los misterios. El Espíritu de verdad en el siglo XX. He aquí al Espíritu de verdad en el siglo XX, explicando lo que en el segundo tiempo os dijo y que no supisteis interpretar. Olvidaron ellos que el Espíritu Santo estaba por venir,
en cumplimiento de la promesa entregada por Jesús, y que era Él quien vendría a dar la verdadera definición de tan profundos conceptos. Debido a esos dogmas, hace mucho tiempo que la humanidad camina llevando en su fondo una idea equivocada de lo que son la Trinidad y la divinidad de Cristo. Mas he aquí, amados hermanos, que ha llegado el tercer tiempo y que se ha cumplido la profecía. Y el Espíritu Santo ha derramado a raudales su luz sobre todo espíritu y sobre toda carne, sobre todas las criaturas y sobre todas las cosas. Esa luz ha hecho el portento de que todos los espíritus se levanten, despierten, interrogando a los arcanos, a la divinidad. Han surgido las discusiones entre las religiones y sectas sobre el llamado misterio de la Trinidad. Cada teólogo y cada religión cree poseer en forma absoluta la verdad, y unos comparan su concepción, su análisis, su razonamiento con los de otros, y de ninguna manera resultan iguales. Unos miran la divinidad de una forma, los otros en otra. ¿Y quién de todos ellos tiene la razón? Es el Maestro quien nombró trinitarios a sus discípulos del tercer tiempo. En mi espíritu divino existe un número infinito de fases y atributos, mas por haberme mostrado en tres formas a través de tres eras, os he nombrado trinitarios, y ahora ya me reconocéis en esas tres revelaciones y las sabéis unir en una sola, mirando en ella a un solo Dios, que lo mismo puede manifestarse hoy como juez, que mañana como maestro, y más tarde como Padre de infinita sabiduría y bondad. El Maestro os ha nombrado trinitarios, y como tales amáis a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero le buscáis más en la persona del Hijo, le buscáis más como Maestro, porque sabéis que el Cristo es amor, es enseñanza, es sacrificio y es ternura. No buscáis frecuentemente a Dios como Padre porque tenéis el concepto de Él como juez, y por ello teméis a su reclamo y a su justicia inexorable. Y tampoco le invocáis como Espíritu Santo porque estáis materializados por vuestra vida humana, preocupándoos más por las cosas morales y materiales que por la luz, la elevación, la sabiduría y perfección, todo lo cual pertenece al Espíritu Santo. Dios es un solo espíritu, es una sola potencia. Aquel que os habló en el primer tiempo y os entregó la ley, es el mismo que se hizo hombre en el segundo tiempo y fue a la cruz a consumar su sacrificio de amor por la humanidad. Y es el mismo que hoy a través del entendimiento del hombre os prepara en corto tiempo para que os podáis comunicar ya por siempre, de espíritu a espíritu, con su divinidad. En el mismo Dios, en el mismo Espíritu, viven el Cristo, el Espíritu Santo y el Creador. Jesús fue el Hijo de Dios en cuanto hombre únicamente, en quien se manifestó Cristo. El Espíritu Santo no es algo que esté independiente, aparte o distante de Jehová o de Cristo. Todo es la misma luz, la misma ley, la misma verdad. La explicación espiritual del misterio de la Trinidad. Yo soy Jehová, el que en todos los tiempos os ha librado de la muerte. Yo soy el Dios único que os ha hablado a través de todos los tiempos. Cristo fue mi verbo que os habló a través de Jesús. Él os dijo: quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el Espíritu Santo que hoy os habla, también soy yo, porque un solo Espíritu Santo es el que existe, un solo verbo, y ese es el mío. Os habían dicho que la Trinidad está formada de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Mas debéis saber que no existen tres personas en Dios, y mucho menos podrían ser distintas. Es un solo Espíritu que se ha manifestado al hombre en tres tiempos bajo tres formas diferentes. Un mismo Padre, un mismo Maestro, un mismo Espíritu Santo. Alguno de vosotros podrá decir que Jehová,
de quien recibisteis la ley en el monte Sinaí en el primer tiempo, no es el mismo Espíritu Santo que en este tiempo os habla, y que no sea también el mismo Verbo que se hiciera hombre en Jesús en el segundo tiempo? Este es el tiempo en que habríais de conocer verdaderamente a vuestro Padre, a vuestro Dios, el tiempo en que habríais de saber cuál es la verdadera Trinidad de Él y por qué sois trinitarios. La parábola del padre de familia. Aquí en la tierra he dividido la vida espiritual de la humanidad en 3 etapas, tiempos o eras, en las que os he ido revelando paso a paso, lección por lección, la sabiduría que todos debéis poseer. El primer tiempo es como la niñez espiritual del hombre. El segundo tiempo es el de la adolescencia o primera juventud espiritual. Este es el tercer tiempo en el cual el espíritu de la humanidad habrá de librarse de las cadenas del materialismo. Os voy a recordar una parábola que os diera el maestro y brevemente la voy a recapitular para vosotros. Había una vez un padre de familia y aquel hombre tenía un hijo, un tierno infante, y el padre al contemplarle tan pequeño le rodeaba de mimos, de ternuras y cuidados. Jugueteaba con él y no le importaba a ese amoroso padre descender hasta la pequeñez de su vástago para fortalecerle en sus primeros pasos. Transcurrió el tiempo y el tierno infante se tornó en un hombre joven, y el padre, como es natural, tuvo que cambiar su proceder para con él. Los tiernos mimos dieron paso a las palabras de enseñanza, de amor y de preparación, y cuando el hijo cometía algún error, ya el padre no podía tener con él las complacencias que había tenido para el niño, y cuando le corregía con celo y energía, el hijo se sorprendía por momentos, y en la soledad de su alcoba, en el silencio de la noche, llegaba a pensar si aquel padre, que de tal manera le enseñaba, había sido el mismo que le mimó en su niñez, y había instantes en que le parecía que su padre ya no era el mismo. La vida continuó y el joven se convirtió en un hombre maduro, y entonces el padre le reveló los grandes misterios de la vida. En la niñez le había mimado y complacido, en la juventud le había preparado y guiado, y ya en la edad madura depositaba en él un caudal de experiencias, hablándole de padre a hijo. El hijo ya en su edad madura se asombraba de la sabiduría de su padre, se sorprendía al encontrar en el corazón y la mente de su padre tantas cosas, y se preguntaba cómo había guardado tanto tiempo todo aquello que ahora le enseñaba. ¿Quién le hubiera dicho en su niñez y en su juventud que su padre atesoraba tan grandes caudales de sabiduría y experiencia? Un día fue a su padre y le interrogó: Padre, ¿por qué en los tiempos que pasé contigo no me habíais enseñado y entregado tantas cosas? Y el padre, sonriendo con ternura, le dijo: porque tu edad no te había capacitado para entenderme. Yo os pregunto en estos momentos, mis hermanos, ¿el padre de la parábola era una sola persona o fueron 3? ¿Acaso fueron 3 padres? No, mis hermanos. Fue un solo corazón, un solo amor, un solo padre, mas en las 3 edades de aquel hijo tuvo que ir depositando su sabiduría, su enseñanza y ejemplos según la capacidad del hijo para entenderle. Vosotros, hermanos, sois el hijo de la parábola y ese Padre amoroso es vuestro Señor. Y las 3 edades del hijo son los 3 tiempos en que se ha acercado el Padre a su hijo escogido. En el primer tiempo Israel estaba en su infancia espiritual y el Padre se derramaba en complacencias, materializándose para ser creído y seguido firmemente por aquellos espíritus. Fue necesario que grabara el Padre su ley en la roca, que hiciera grandes prodigios
para que aquellos espíritus despertaran y comprendieran. Tuvo el Señor que abrir las aguas del mar para que su pueblo pasara. Tuvo que hacer brotar agua de la roca en el desierto. Tuvo que hacer llover el maná de los cielos para que el pueblo comiese pan donde no había alimento. Tuvo que detener la luz del día para que Israel triunfara en una batalla. Y así el Padre se materializó ante la pequeñez espiritual de su pueblo. Israel se encontraba en su infancia espiritual. Después, al llegar el segundo tiempo, Dios humanizó su verbo, mas Jesús no tuvo que repetir los milagros del primer tiempo porque el pueblo se encontraba en su juventud espiritual. Y al estar más capacitado para comprender las cosas espirituales, el Padre habría de darle una enseñanza superior. El Espíritu del Padre se humanizó para dar el ejemplo viviente de lo que debía ser la vida espiritual del hombre sobre este planeta, para poder tocar sus fibras más sensibles y ser obedecido no por el temor a la justicia divina, sino por el amor que él mismo enseñaba a sus criaturas. El Espíritu Divino entregaba así la lección perfecta a través de la vida de Jesús, un ejemplo palpable como nunca antes lo tuvo el hombre y como nunca después lo tendrá. El sin igual ejemplo de Jesús. La lección perfecta os la di a través de Jesús. Analizad mi paso por el mundo en cuanto hombre desde el nacimiento hasta la muerte, y tendréis explicado el amor en forma viva y perfecta. Yo no vengo a pediros que seáis iguales a Jesús, porque en él hubo algo que vosotros no podéis alcanzar. Ser perfecto en cuanto hombre, ya que quien estuvo en él fue el mismo Dios en forma limitada, pero sí os digo que debéis imitarle. La obra que él llevó a cabo, aun siendo una lección y un ejemplo para que los imitase la humanidad de todos los tiempos, fue inigualable para ese pueblo, porque sus obras poderosas y su verbo sublime pueden imitarse pero nunca igualarse. La obra de Jesús es una obra sobrehumana, es obra divina. Está más allá del alcance del hombre, porque Jesús no fue simplemente un enviado, un profeta o un iluminado. Fue el Verbo divino encarnado. Aquella envoltura, aquella carne, fue un instrumento nada más, pero vibraba sobre esa materia preparada en forma perfecta el Verbo de Dios para ser el ejemplo perfecto del hombre. Los apóstoles que él dejara en ese tiempo, en los cuales depositó su esencia, su sabiduría y su amor, y que supieron regar la semilla que Jesús sembró, honrando con su vida y con su muerte el ejemplo de su Maestro, ellos no solo pueden ser imitados, sino igualados por vosotros. Eran espíritus encarnados que vinieron entre la humanidad a cumplir una alta misión, que era demostrar al mundo que la doctrina de Jesús el Cristo podía ser imitada por la humanidad. En la presencia del Espíritu Santo están la potestad de Jehová y la esencia del Verbo. Hoy que os habla mi Espíritu Santo, os habla en verdad la sabiduría del Padre y el amor del Hijo. Hoy estáis en el tercer tiempo, el tiempo del Espíritu Santo, y muchos creéis que mientras el Espíritu Santo habla, el Padre y el Hijo callan. Y es esto un grave error, porque cuando Jehová se manifiesta en él, están también el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando se comunica el Verbo, están presentes Jehová y el Espíritu Santo. Y en la presencia del Espíritu Santo está la potestad de Jehová y la esencia del Verbo divino. No son tres personas, os repito. Es un solo Espíritu divino, y así en este tiempo en que se manifiesta el Espíritu Santo, os habla el Padre y os habla el Maestro. Es la evolución del Espíritu en el hombre la que le capacita para comprender la revelación de los grandes misterios. De su adolescencia espiritual pasa el espíritu humano a su juventud.
Tiempo pasará para que llegue a su completa madurez y sus frutos sean perfectos. Entráis ya en la edad espiritualmente madura, edad en la que el Padre os viene a revelar los grandes misterios, aquellos que en los tiempos pasados no alcanzasteis a entender, debido a que vuestra evolución no os lo permitía. Ahora, en virtud a las pruebas y tiempos de lucha, ya estáis capacitados para comprender al Padre. Sois ya los espíritus en plena evolución y desarrollo espirituales. Y es este el tiempo del Espíritu Santo, en el que el Padre no viene a materializarse como en el primer tiempo, ni a humanizarse como en el segundo. Ya no se acerca el Padre a repetir los prodigios y señales del primer tiempo, ni los milagros del segundo, porque ya no los necesitáis. Viene Él como Espíritu Santo, buscando la comunicación directa de vuestro espíritu con el suyo, sin símbolos ni tradiciones. La comunicación pura, simple y sencilla, de espíritu a espíritu. Guerra de ideas y tiempo de confusión. Antes de que os levantéis con vuestro testimonio, tendréis que contemplar la guerra de ideas, la pugna entre religiones, la lucha entre doctrinas. Allí estará mi justicia, y entonces escucharéis en medio de tanta confusión a los que preguntan, ¿en dónde está la verdad? ¿En dónde está la luz? Esas preguntas angustiosas serán las que marquen el instante oportuno de vuestra llegada, pueblo. Vendrá la confusión a los hombres, mas en esa confusión vosotros no tomaréis parte. Vendrán la guerra de ideas, las discusiones entre diversas doctrinas y teorías de los hombres, pero sobre vosotros estará brillando la luz del Espíritu Santo, que ha sido siempre, que es Jehová y Cristo, el Dios único, que ha sido y será en todos los tiempos. Estará presente Él en vosotros inspirándoos, hablando por vuestro conducto, disipando las tinieblas de los hombres, destruyendo toda discordia y división, esclareciendo a los grandes teólogos de una manera llana y sencilla la verdad de la Trinidad de Dios. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con todos mis hermanos. Pues bien, mis hermanos, ahí tenemos el audio que nos dice el Divino Maestro, nos viene a esclarecer, ¿verdad? Esa Trinidad, y nos pone un ejemplo de la parábola del niño, ¿verdad? Con el Padre, y realmente es así las etapas que han pasado. Éramos muy inocentes, no teníamos la evolución de ahora. Ahora dice que vendrá la lluvia de ideas, sí, porque todos quieren, las religiones, tener la verdad, saber que en ellos va a llegar nuevamente Jesús, pero no es así, dice que no se va a materializar. Él viene, ya llegó, ¿verdad?, en espíritu, desde 1800, 1 de septiembre, que estamos en este mes tan importante en que en él se manifestó, el 1 de septiembre de 1866, hasta 1950. Y entonces ahí en ese periodo el Espíritu Santo viene a aclarar todas aquellas manifestaciones que nos da el Padre para saber todo esto. Dice que Jesús fue el ejemplo perfecto porque era Dios mismo, pero que Él, nosotros podemos tomar el ejemplo de Él, que era humilde, que era bondadoso, que era sencillo, para guiarnos en nuestro camino. Aquí tenemos al hermano Ángel, vía telefónica. Bienvenido, hermano Ángel. Muchas gracias, América, con el gusto de siempre de estar en tu programa. Igualmente, que esté con nosotros. Creo que el tema que escogieron ahora, la Trinidad Divina, o las tres manifestaciones de Dios a la humanidad, es muy importante, porque fue mal interpretado. Y como nos dice en su palabra, Él viene a decirnos la verdad, a corregir todas aquellas malas interpretaciones que se dieron de su palabra. Un Dios, el único, el todo, no puede dividirse, y
y formar tres potencias iguales. Él se manifiesta o se ha manifestado a los hombres en tres formas diferentes de acuerdo a la evolución que tenía el hombre en las diferentes etapas. Así es. Pero su forma de manifestarse, como él nos lo dice, es infinita. Nos habla también sobre el yo soy, y bueno, he podido recolectar cerca de 486 diferentes textos que hablan sobre lo que es él. Dios es la vida, Dios es la naturaleza, Dios es el amor, Dios es la virtud, Dios es el camino, Dios es el ejemplo a seguir, Dios es el todo. Creo que con el CD que recolectó de la palabra divina nuestro hermano Daniel Carvajal, queda perfectamente bien aclarado y comprendido. No son tres potencias en un solo Dios verdadero, son tres formas en que Dios se ha manifestado a los hombres, en su sabiduría perfecta. Voy a leer algunos textos, ojalá que no se repitan, y si se repiten, nos sirven para reafirmarlo, ¿no? Así es, hermano. Nos dice: escuchad, discípulos, en el primer tiempo os di la ley, en el segundo os enseñé el amor, con el cual deberías interpretar aquellos mandamientos, y ahora en esta tercera era os envío la luz para que penetréis en el sentido de cuanto os fue revelado. Entonces, nos pregunta, ¿por qué os empeñáis en encontrar tres dioses en donde solo existe un espíritu divino que es el mío? Os he revelado mi existencia y la Trinidad que existe en mí, esa Trinidad que reconocéis en el Padre, que es Jehová, quien os entregó la ley en el primer tiempo, en el Verbo, que a través de Jesús os enseñó el amor en el segundo tiempo, y en el Espíritu Santo, que os llena de luz y sabiduría. El Padre anunció por boca de sus profetas la llegada de Cristo, y Jesús anunció la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad. Son las tres fases con las cuales me he mostrado a la humanidad: la ley, el amor y la sabiduría. Tres potencias y un solo Dios, tres potencias y una sola voluntad, un solo amor. Sobre la Trinidad, diréis que no son tres personas distintas las que existen en Dios, sino un solo Espíritu Divino, el cual se ha manifestado en tres fases distintas a la humanidad, y ésta, en su pequeñez para penetrar en lo profundo, creyó mirar tres dioses donde solo existe un solo Espíritu. Un solo Espíritu, que es el mío, ha sido siempre con vosotros, mas si lo he manifestado bajo tres fases diferentes, pensad que las formas en que yo me manifiesto en toda la creación son infinitas y al mismo tiempo perfectas. Conocisteis en el primer tiempo al Padre como juez y legislador. En el segundo tiempo hice encarnar mi Verbo en Jesús, y su palabra habló con sabiduría divina. Cristo es el Verbo, el mismo que dijo a los hombres: quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Ahora os encontráis en el tercer tiempo, en el que derramo sobre vosotros mi sabiduría. En verdad os digo que Jehová, el Verbo y el Espíritu Santo son un solo Dios, el único que es el principio y fin de todo lo creado, el alfa y la omega de todo lo existente. Todo misterio os ha sido enclarecido en este tiempo, aún el de la Trinidad de manifestaciones de mi divinidad, que en breves palabras repetiré. El Padre Dios no tiene figura, no tiene límite, ni principio ni fin, lección que no llegáis a comprender. Y el Hijo es el Verbo, es la potencia de Dios que se limitó en un hombre perfecto, Jesús, para que en él habitara el amor del Padre. Si el Espíritu Divino fue en Jesús, este fue hombre y fue Dios, hombre por su naturaleza material,
Dios por su naturaleza espiritual. Así, a través de aquel varón justo y puro, pudo manifestarse Dios como hombre. Y el Espíritu Santo, puedo deciros que es la forma más elevada en que ese mismo ser se manifiesta a todos los hombres, quienes poseen en su conciencia una chispa de la misma naturaleza del Creador. Entonces, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son una misma potencia, una sola voluntad, no tres personas, sino un solo ser divino que ha tenido que manifestarse bajo diversas formas a sus hijos para llegar a ser comprendido. Muchísimo es lo que se ha tratado de, y ya ha escrito el hombre, los teólogos, sobre la Santísima Trinidad. El hombre ha tratado de estudiar, de escudriñar, y son grandes y grandes volúmenes los que se han hecho sobre esa, pues lo que era el misterio, lo que no puede descifrar el hombre, lo taza como misterio. Y ahora vemos con qué claridad nos dicen, no son tres seres o diferentes o tres dioses, es el mismo Dios manifestado en tres formas diferentes, dada la capacidad del hombre para comprenderlo. Es una forma sencillísima, ¿no? La Trinidad son tan solo tres formas de haberse manifestado el único Dios. Comprender que Cristo habló como divinidad, puesto que es el Verbo de Dios, y hoy os habla nuevamente el Verbo en espíritu. Por lo tanto os digo que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Esas tres potencias forman un solo ser, aunque cada una de sus partes se manifieste de distintas maneras. El Padre de todos los tiempos es el que ahora os está hablando, el mismo que con Moisés os reveló la ley y en Cristo os hizo escuchar la voz del Verbo. A veces me manifiesto ante vosotros como juez, en ocasiones me tenéis como padre y siempre me presento como maestro. Bajo esas tres fases tenéis la esencia divina que es una, la ley, el amor y la sabiduría. He ahí la Trinidad que existe en mi espíritu. Tres manifestaciones distintas de un solo espíritu divino han sido las revelaciones que el hombre ha recibido de Dios a lo largo del tiempo, dividido en tres eras. Os he explicado que lo que llamáis Padre es el poder absoluto de Dios, del Creador universal, el único increado, que lo que llamáis Hijo es Cristo, o sea, la manifestación del amor perfecto del Padre hacia sus criaturas, y que lo que llamáis Espíritu Santo es la sabiduría que Dios envía como luz en este tercer tiempo, en el cual vuestro espíritu está capacitado para comprender mejor mis revelaciones. Aquel Padre que en el primer tiempo reveló su ley de justicia a la humanidad, que en el segundo tiempo hizo encarnar su Verbo en Jesús, su Hijo, y que ahora se manifiesta espiritualmente al mundo, os ha dado esta divina parábola a través de las eras, cuyo sentido os habló de vuestra evolución espiritual y os hace saber que quien nos ha hablado a través de los tiempos ha sido un solo Dios, un solo Espíritu y un solo Padre. ¿Quién se manifiesta en este tiempo ante vosotros? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Yo os contesto, se manifiesta entre vosotros vuestro Dios. Creo que esto nos hace ya muy accesible lo que Dios nos manifiesta y bueno, las formas de manifestarse nos habla de que son infinitas. Nos dice, un solo espíritu que es el mío ha sido siempre con vosotros,
mas si lo he manifestado bajo 3 fases diferentes, pensad que las formas en que yo me manifiesto en toda la creación son infinitas y al mismo tiempo perfectas. Muchos creen que solo desciende mi luz en estos lugares donde se manifiesta mi palabra, pero la verdad es que mi presencia espiritual es con todos. Por ello he llamado a la luz que os envío rayo universal, porque en el preciso instante de vibrar a través de los portavoces, la sienten todas las criaturas bajo distintas formas. En muchas formas me manifiesto a mis hijos, siempre con infinito amor, para que su espíritu no se pierda. Y bueno, hay muchas frases, decía yo, muy bonitas, muy precisas sobre el yo soy. Algunas, si da un poquitito de tiempo, nos dice: yo soy el tiempo y la eternidad. Ya no, hermano, muchísimas gracias por su participación. Realmente Dios ahí nos está explicando lo que los hombres decían que era un dogma, que no se preguntara, pero que ahora nos viene a esclarecer el Espíritu Santo, que es un solo Dios, sí, en 3 fases distintas de acuerdo a la evolución de nuestro espíritu. Y eso es muy importante porque ahora sí podemos comprender que Dios siempre ha estado con nosotros, que siempre va a estar y que hasta la eternidad nos va a seguir amando. Así es, mis hermanos, en este mes, el mes de septiembre, que es muy importante porque fue cuando se manifestó Dios en esta tercera era, pues debemos tener presente la ley de Dios, los preceptos, o como muchos dicen, los 10 mandamientos. De ellos, todos se derivan del amor hacia el prójimo y a través del prójimo el amor a Dios. El amor a nuestro Padre es lo más importante, porque si Él nos ama en gran manera y nos dio esta creación tan hermosa, debemos cuidarla, respetarla y respetar a nuestros hermanos. Eso en toda nuestra vida y en todos los actos de este mes, sobre todo, para tenerlo presente y así poder cambiar y tener paz en este mundo que tanto la gente necesita. Muchísimas gracias, mis hermanos, por estarnos escuchando y los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana en su programa, en el cual esclarecemos lo que nuestro Padre viene a enseñar para este tercer tiempo, en el que dice que ya estamos capacitados. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Escuchaste el libro de la vida verdadera, el Tercer Testamento. América González te espera la próxima semana, miércoles a las 11 de la mañana, en OM Radio.